Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a estar haciendo una comparación de SiteGround contra Hostinger. Vamos a ver cuál es mejor y por qué razón. Así que quédate y comenzamos. Vamos directo al grano. La gran pregunta por la cual entraste a este video es cuál es mejor de estos dos proveedores, lo que es SiteGround o lo que sería Hostinger. Y quiero ser muy sincero contigo, cualquiera de estos dos es muy bueno, pero está recomendado para diferentes cosas. Y ahorita vamos a estar viendo para qué te conviene utilizar SiteGround y para qué te conviene utilizar Hostinger, porque ciertamente las dos son empresas de hosting y dominio, pero las funciones que tienen es muy distintas. Entonces tienes que saber seleccionar para en qué casos debes de utilizar Hostinger y en qué casos te conviene utilizar SiteGround. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que SiteGround, su principal fuerte de SiteGround es el soporte. Tienen un soporte muy avanzado y prácticamente si tú les mandas mensajes a cualquier hora, te contestan muy rápido y te resuelven cualquier detalle que tú tengas con tu sitio web bastante rápido. Y te lo digo por experiencia porque yo instalé una aplicación en este hosting y no sabía cómo instalarla, etcétera, y me ayudaron. La verdad es que fue muy rápido la ayuda. Entonces, por esa parte podemos decir que SiteGround, esa es su ventaja competitiva, lo que es el soporte. Si tú quieres un hosting con un buen soporte, SiteGround es el ideal para ti. Y también otro punto que tienen a favor es que SiteGround ya por defecto te trae lo que es una caché. Si quieres crear una página web que cargue muy rápido desde el día número 1, pues también SiteGround tiene esa gran ventaja, que los hostings son de mucha calidad y que son muy rápidos. Entonces, en este caso ellos manejan acá los tres planes que vemos en pantalla. Y mira, por ejemplo, este de Startup solamente te da acceso a crear una página web, ¿ok? Entonces es ideal si tú quieres crear tu página web para tu empresa, tu negocio o tu página web personal, etcétera, te va a servir muy bien. También pues ya trae lo que es el certificado SSL, copias de seguridad diarias, lo que es el correo electrónico. También en la cuestión de seguridad de los datos, SiteGround es uno de los mejores. También esa es otra gran ventaja de SiteGround, que los servidores que ellos tienen son bastante seguros. Entonces aquí, como puedes ver, igual tiene lo que es la caché ya lista para utilizar. Y ojo, la caché te la están dando desde el plan más económico. Eso también tiene a favor lo que es SiteGround. ¿En qué situaciones yo recomiendo contratar SiteGround? Bueno, si vas a crear una página web para tu negocio, empresa o para una aplicación que necesites que corra bastante rápido, te aseguro que SiteGround es el hosting que tú debes de elegir. Desde el plan más básico ya te va a permitir crear una página web o que crees una aplicación, que instales una aplicación sin ningún problema, y la verdad es que es un servidor bastante seguro. Vamos a la otra parte, que sería Hostinger. Ellos manejan 4 planes. Bueno, este de Single realmente es un plan que no recomiendo contratar. Vamos a concentrarnos en el Premium. Y la principal diferencia que tiene Hostinger contra SiteGround es que Hostinger, bueno, lamentablemente Hostinger no tiene un buen soporte. Ese sería por ahí un detallito que tiene Hostinger, pero lo que sí tiene bueno Hostinger es que desde el plan Premium tú vas a poder tener acceso a crear 100 páginas web dentro del mismo hosting. Entonces esa es una gran ventaja frente a lo que sería SiteGround. Y además, por ejemplo, 100 sitios web y te dan 100 gigas de espacio en almacenamiento. Si tú, por ejemplo, quisieras crear sitios web ilimitados, es decir, muchos sitios web en el mismo hosting, SiteGround te lo permite, pero en el segundo plan. Ahora, ¿cuál sería la desventaja? Es que acá nos dice sitios web ilimitados, pero tienes limitado lo que sería el espacio de almacenamiento. Solamente te dan 20 gigas. Entonces aquí, si quieres crear muchas páginas web, posiblemente te consumas los gigas de almacenamiento. En cambio, lo que es Hostinger te dan 100 gigas de espacio en almacenamiento, lo cual obviamente es mucho más y te puede rendir mucho mejor. Entonces esa es la principal diferencia. ¿En qué casos recomendaría yo contratar lo que es el hosting de Hostinger? Bueno, si tú quieres crear
muchas páginas web en un mismo hosting, yo te recomiendo ampliamente Hostinger, ya que creo que va muy bien con las personas que quieran crear muchas páginas web en un solo hosting, ya sea que tú quieras revender tus páginas, que tú las quieras posicionar y crearte muchas páginas web, etcétera. Te va a venir muy bien contratar Hostinger si lo que quieres es tener muchas páginas web dentro de un mismo hosting. Pero si solamente quieres tener una sola página web para tu marca, tu empresa, tu blog personal, pues la verdad es que vete por SiteGround desde el plan más económico, ya que para esto funciona excelente SiteGround. Ahora, como te comento, por ejemplo, estos de Hostinger acá en el plan más avanzado, como puedes ver, es donde tienen el soporte prioritario que te responden rápido. Mira, si lo bajamos acá, tenemos esto que dice soporte prioritario y todos los demás planes no lo traen. ¿Qué quiere decir? Que pues te van a estar tardando días en contestar. En cambio, en el plan más avanzado, pues ya tienes el soporte prioritario, que acá en SiteGround tú tienes un soporte prioritario. Desde el plan más económico te dan excelente soporte. Entonces ya va a depender de cada persona cuál empresa quisieran elegir. Si tú te vas por el soporte, por la atención al cliente, pues te conviene SiteGround. Si te vas porque quieres crear muchísimas web dentro del mismo plan, pues te conviene mejor Hostinger. De ahí en fuera también Hostinger te da un año de dominio gratis, también te dan copias de seguridad, certificados SSL, etcétera. Viene siendo exactamente lo mismo. Entonces esas son, amigos, las principales diferencias. Realmente los dos hosting son muy buenos, pero están recomendados para diferentes situaciones. Entonces ahí lo tienes, amigos, la comparación, y no solamente yo te lo digo solo por decir, sino cuando yo creo muchas páginas web en un mismo hosting, yo sé que me tengo que ir a Hostinger. Pero si solamente le quiero crear una página web para mí o para un cliente, pues yo sé que mejor selecciono SiteGround, ya que es mucho mejor y me da mejores ventajas. Entonces espero que esta comparación te haya gustado y pues ya tú puedas elegir cuál quieres contratar, si SiteGround o Hostinger. Recuerda que tienes el enlace de las dos empresas en el primer comentario y descripción de este video. En SiteGround te van a estar dando un 80% de descuento y acá en Hostinger te dan un 70% de descuento. Tendrás el enlace por si los quieres contratar. Y pues esto ha sido, amigos, todo por este video. Espero que te haya yo podido ayudar a tomar una decisión correcta. Recuerda que cualquier duda escríbela ahora en los comentarios para poder ayudarte. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.